Buenos días, mi nombre es Camilo Andrés Benítez Rodríguez, estudiante de Ingeniería Industrial quinto semestre, con código 6202115. En este momento vamos a hablar sobre un ejercicio de métodos numéricos. Para esto vamos a utilizar el ejercicio 4, que es balance de calor en un reactor. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a plantearnos la función que representa la diferencia entre el calor generado y el calor perdido, utilizando el intervalo inicial entre 50 y 200 grados Celsius. Después verificamos el cambio de signo en los extremos, lo cual confirma que existe una raíz dentro del intervalo. Con eso aplicamos el método de bisección, calculando repetidamente el punto medio y conservando el intervalo que mantiene el cambio de signo. Finalmente, después de 8 iteraciones, obtenemos una temperatura aproximada de equilibrio que va a ser más o menos de 103.32 grados Celsius, resultando que posteriormente verifiquemos con una gráfica mediante GeoGebra. Como ya habíamos hablado, desarrollamos la verificación de cambio de signo. Para comenzar la aplicación del método de disección, primero debemos verificar que la función presenta un cambio de signo dentro de los intervalos dados, la función que representa la diferencia entre el calor generado y el calor perdido. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, f de t es igual a 500 por e elevado al 0.01t menos 1200 menos 2t. ¿Sí? Eso es como tal. El intervalo inicial proporcionado es de 500 hasta 200 grados Celsius, entonces por lo tanto debemos evaluar la función con sus dos extremos. Primero lo vamos a hacer evaluando la función cuando la temperatura es igual a 500 grados Celsius. Quedaría entonces que f de 50 es igual a 500 por e elevado al 0.01 por 50 menos 1200 menos 2 por 50. Entonces, pues, lo primero que hacemos es realizar las multiplicaciones que se encuentran dentro de la expresión. En este caso, 0.01 multiplicado por 50, eso nos da igual a 0.5, y 2 multiplicado por 50, que eso es igual a 100. Por lo tanto, la función como tal queda que f de 50 es igual a 500e elevado al 0.5 menos 1200 menos 100. Los dos últimos valores se pueden sumar porque pues ambos están restando. Entonces queda que f de 50 es igual a 500e elevado al 0.5 menos 1300. ¿Sí? Ahora utilizando la calculadora, como lo estamos haciendo ahí, elevamos e a 0.5, que es aproximadamente 1.648721. Entonces decimos que f de 50 es igual a 500 por 1.648721 menos 1300. ¿Listo? Que esa es como tal la operación. Y a esto pues seguimos haciendo las operaciones. Ya podemos multiplicar 500 por 1.648721, ¿sí? Que nos queda que f de 50 es igual a 824.305, como lo estamos haciendo en el tablero, menos 1300. Finalmente terminamos esta parte, ya que podemos restar sin ningún problema, y nos queda un resultado que es f de 50 es igual a menos 475.6395. Este resultado es negativo, lo cual significa que físicamente que a 50 grados Celsius el calor perdido es mayor que el calor generado. Por eso nos da negativo. Bien. Teniendo esto presente, ahora vamos a evaluar la función en el otro extremo del intervalo, es decir, cuando la temperatura es igual a 200 grados Celsius.
¿sí? Entonces estamos hablando que es f de 200 es igual a 500e elevado al 0.01 por 200 menos 1200 menos 2 por 200. Esa sería como tal la fórmula que vamos a usar para evaluar la función en el otro extremo del intervalo. ¿Listo? Entonces, pues como lo hicimos anteriormente, vamos a evaluar primero las multiplicaciones. Entonces 0.01 multiplicado por 200, ese es igual a 2. Y 2 multiplicado por 200 es igual a 400. ¿Sí? Entonces queda que f de 200 es igual a 500 e a la 2 menos 1200 menos 400. Nuevamente podemos sumar los valores que están restando. Eso queda igual a f de 200 es igual a 500 e a la 2 menos 1600. Utilizamos nuevamente la calculadora para elevar e a la 2, es aproximadamente 7.389056, ¿sí? Entonces, por lo tanto, queda que f de 200 es igual a 500 por 7.389056 menos 1600. ¿Listo? Ahora pues hacemos como tal la multiplicación, ¿sí? F de 200 multiplicamos 500 por 7.389056, lo que nos da un resultado de 3696.528 menos 1600. Entonces con esta operación finalmente ya podemos dar el resultado para f de 200. ¿Listo? Ahí estamos desarrollándolo. El resultado como tal que nos da de la resta es f de 200 es igual a 2094.528. Listo, este resultado puede ser aproximado si queremos. En este caso el resultado es positivo, lo cual indica que a 200 grados Celsius el calor generado es mayor que el calor perdido. En el extremo inferior del intervalo obtuvimos un valor negativo y en el extremo superior obtuvimos un valor positivo. ¿Listo? Entonces esto también se puede expresar diciendo como el producto entre f de 50 y f de 200 es menor que 0, debido a que la función es continua y presenta signos opuestos en los extremos. Se puede concluir que existe al menos una raíz dentro del intervalo entre 50 y 200 grados Celsius, y pues físicamente esto significa que dentro de ese intervalo existe una temperatura en la cual el calor generado es igual al calor perdido. Esta temperatura de equilibrio será la que aproximamos mediante el método de bisección. Y después de que verificamos que existe un cambio de signo dentro del intervalo entre 50 y 200 grados Celsius, podemos comenzar con la primera iteración del método de disección. El método consiste en dividir el intervalo en dos partes iguales. Para hacerlo sumamos los extremos y lo dividimos entre dos. Entonces colocamos que T1 es igual a 50 grados Celsius, ¿sí? Más 200 grados Celsius, y esto lo dividimos a su vez entre 2. Listo, sumando los extremos del intervalo nos da que 50 más 200 es igual a 250 grados Celsius, y esto pues obviamente está dividido en 2 y obtenemos como tal que T1 es igual a 125 grados Celsius. Por lo tanto, el primer punto medio de intervalo es 125 grados Celsius, y ahora lo que vamos a hacer es evaluar la función en esta temperatura para conocer su signo. Entonces lo que hacemos es colocar que f de 125 es igual a 500 e elevado a 0.01 por 125 menos 1200 menos 2 por 125.
que eso es lo que estamos haciendo para evaluar la función en esta temperatura y conocer su signo. Igualmente, como hicimos anteriormente, primero realizamos las multiplicaciones. Entonces multiplicamos 0.01 por 125. Esto nos da un total de 1.25. Y 2 multiplicado por 125 es igual a 250. Entonces, como tal, la función nos queda que f de 125 es igual a 500 por e elevado a la 1.25 menos 1200 menos 250. Estos dos últimos valores se pueden sumar porque ambos restan y quedan en 1450. Para ubicar el valor de e elevado a la 1.25 utilizamos la calculadora y colocamos shift e 1.25. ¿Sí? Esto nos da aproximadamente 3.490343. Entonces, por lo tanto, la función queda que f de 125 es igual a 500 por 3.490343 menos 1450. Siguiente paso ya es multiplicar 500 por 3.490343. ¿Sí? Y de esta multiplicación obtuvimos aproximadamente que es de 1745.1715. Y esto pues lo restamos los 1450. Ya con esto ya tenemos el resultado. Con esta resta podemos decir que f de 125 nos da un total de 2900, perdón, de 295.1715. Este resultado es positivo. ¿Sí? Entonces ahí con esto ya tenemos el primer resultado. Ahora lo que debo hacer es seleccionar la mitad del intervalo que conserve el cambio de signo. ¿Sí? Entonces en el extremo inferior tenemos f de 50, ya que f de 50 es igual a menos 475.64, que es negativo. En el punto medio tenemos que f de 125 es igual a 295.1715, que este es positivo. Como existen signos opuestos entre 50 y 125 grados, la raíz se encuentra dentro de este intervalo. Eh, por lo tanto, descarto la mitad comprendida entre 125 y 200 grados Celsius y selecciono como nuevo intervalo lo que es 50 y 125 grados centígrados. En la primera iteración obtuvimos un nuevo intervalo comprendido entre 50 y 125 grados Celsius. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a realizar la segunda iteración aplicando nuevamente el método de disección. Primero vamos a calcular el punto medio del intervalo actual. Para ello sumamos sus dos extremos y dividimos los resultados entre dos. ¿Sí? Entonces, recordemos que los extremos son 50 y 125 grados Celsius. Entonces lo que hacemos es T2 es igual a 50 grados Celsius más 125 grados Celsius dividido 2. Sumando estos dos nos da un total de 175. Y 175 dividido 2, obtenemos que T2 es igual a 87.5 grados Celsius. Esto nos da a entender que el punto medio correspondiente a la segunda iteración es 87.5 grados Celsius. Listo. Ahora debemos evaluar la función en esta temperatura para determinar su signo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos?
F de 87.5, ¿sí? Es igual a 500 por E elevado a la 0.01 por 87.5 menos 1200 menos 2 por 87.5. Esta es la nueva fórmula. Lo que primero realizamos es las multiplicaciones, como siempre. Entonces revisamos que 0.01 multiplicado por 87.5 es igual a 0.875. Y 2 multiplicado por 87.5 nos da igual a 175. Entonces la fórmula nos da que f de 87.5 es igual a 500e elevado a la 0.875 menos 1200 menos 175. Estos dos últimos valores, igual que antes, se pueden sumar, ya que los dos están restando. Entonces queda que f de 87.5 es igual a 500e elevado a la 0.875 menos 1375. ¿Listo? Igual, como hicimos anteriormente, para validar e elevado a la 0.875 utilizamos la calculadora y lo elevamos, ¿sí? Eso nos da aproximadamente igual a 2.398875.294. Entonces, pues aproximándolo nos queda que f de 87.5 es igual a 500 por 2.398875 menos 1375. A multiplicar los 500 por el 2.398875 obtenemos aproximadamente 1199.4375, ¿sí? Entonces finalmente obtenemos que f de 87.5 es igual a 1199.4375 menos 1375. Esta resta finalmente nos da en negativo y nos da que es menos 175.562353. Este resultado físicamente, esto significa que a 87.5 grados Celsius el calor perdido todavía es mayor que el calor generado. ¿Listo? Y ahora lo que debemos es determinar cuál de las dos mitades conserva el cambio de signo en el punto medio. Entonces, como en el medio tuvimos que 87.5 es igual a menos 75, perdón, 170, menos 175.5624, que es negativo. Entonces en el extremo superior tenemos que f de 125 es 295.1715, que es positivo. Como los signos son opuestos entre 87.5 y 125 grados Celsius, la raíz se encuentra dentro de este intervalo. Por lo tanto, descartamos el intervalo entre 50 y 87.5 grados Celsius y seleccionamos el nuevo intervalo, que sería 87.5 y 125 grados Celsius. Ahora lo que hacemos es calcular la diferencia entre la temperatura de esta iteración y la temperatura de iteración anterior. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para esto utilizamos que T2 menos T1. ¿Listo? Entonces, como T2 es igual a 87.5 grados Celsius y T1 es igual a 125 grados Celsius, al efectuar esta resta nos quedan menos 37.5 grados Celsius. Sin embargo, el valor absoluto convierte la diferencia en una magnitud positiva. Entonces, por lo tanto, queda 37.5 grados Celsius. Este resultado es el segundo. El primero no tenemos porque no tuvimos la primera dato de temperatura, entonces no podemos sacarlo. Sin embargo, en este segundo ya podemos porque tenemos T1 y T2.
Este finalmente registra los resultados de la segunda fila de la tabla de iteración. T2 es igual a 87.5 grados Celsius. F de T2 es igual a menos 175.5624 y la diferencia con respecto a la iteración anterior es igual a 37.5 grados Celsius. Con esto termina la segunda iteración. En el intervalo que se utilizará para calcular la tercera iteración será desde 87.5 hasta 125 grados Celsius. Continuamos con las iteraciones 3, 4 y 5. En todas aplicamos el mismo procedimiento. Calculamos el punto medio de intervalo y evaluamos la función. Seleccionamos el nuevo intervalo que conserva el cambio de signo. Para la tercera iteración partimos del intervalo entre 87.5 y 125 grados Celsius. El punto medio de T3 es igual a 106.25 grados Celsius. Al evaluar la función obtenemos aproximadamente 34.298, que es su resultado positivo, y como en 87.5 grados la función era negativa, la raíz queda dentro del nuevo intervalo entre 87.5 y 106.25 grados Celsius. La diferencia entre T3 y T2 es de 18.75 grados Celsius. Para la cuarta iteración calculamos el punto medio en el nuevo intervalo y obtenemos que T4 es igual a 96.87 grados Celsius. Al evaluar la función obtenemos aproximadamente menos 76.4255, que es un resultado negativo. Por lo tanto, el cambio de signo se encuentra entre 96.875 y 106.25 grados Celsius. La diferencia entre T4 y T3 es de 9.375 grados Celsius aproximadamente. En la quinta iteración, el punto medio de intervalo es T5, que es igual a 101.5625 grados Celsius. Al evaluar la función obtenemos aproximadamente menos 22.5807 como este valor es negativo, y el resultado en 106.25 grados es positivo. El nuevo intervalo queda entre 101.5625 y 106.25 grados Celsius. La diferencia entre T5 y T4 es de 4.6875 grados Celsius. Entonces podemos observar que la diferencia se reduce a la mitad en cada iteración. Primero empezamos con 18.75, después 9.375 y finalmente 4.6875 grados Celsius. Esto indica que aproximadamente se están acercando progresivamente la temperatura de equilibrio. Bien, ahora continuamos con iteraciones 6, 7 y 8, aplicando el mismo procedimiento de bisección. Para la sexta iteración partimos del intervalo entre 101.5625 y 106.25 grados Celsius. Al calcular el punto medio obtenemos que T6 es igual a 103.90625 grados Celsius. Al evaluar la función obtenemos aproximadamente 5.4704, que es un resultado positivo, como el valor de la función en 101.5625 es negativo. El nuevo intervalo queda entre 101.5625 y 103.90625 grados Celsius. La diferencia entre T6 y T5 es de 2.34375 grados Celsius. En la séptima iteración calculamos el punto medio del nuevo intervalo y obtenemos que T7 es igual a 102.734375 grados Celsius. Al evaluar la función obtenemos que aproximadamente menos 8.6511, que es un resultado negativo. Por lo tanto, el cambio de signo queda entre 102.734375 y 103.90625. Todo esto es en grados Celsius.
La diferencia entre T7 y T6 es de 1.171875 grados Celsius. Ya finalmente, en la octava iteración, calculamos el punto medio de intervalo anterior y obtenemos que T8 es igual a 103.320, 3125 grados Celsius. Al evaluar la fricción obtenemos aproximadamente menos de 1.6144. Aunque todavía el resultado es negativo, se encuentra mucho más cerca del cero. Como 103.90625 grados la función es positiva, el nuevo intervalo queda entre 103.3203125 y 103.90625 grados Celsius. La diferencia entre T8 y T7 es de 0.5859375 grados Celsius. Después de estas 8 iteraciones solicitadas, tomamos como aproximación una temperatura de equilibrio de 103.32 grados Celsius. También podemos observar que la diferencia es aproximadamente continua, reduciéndose a la mitad, lo que demuestra que la convergencia del método de bisección. Ya pues mostrando los resultados únicamente, en esta tabla se presenta el resumen de las 8 iteraciones realizadas mediante método de disección. La primera columna indica el número de iteraciones, la segunda muestra cada temperatura T sub i, que responde al punto medio de intervalo utilizado en el momento. La tercera columna contiene los resultados de evaluación de la función de cada temperatura. El signo positivo o negativo de estos resultados permite seleccionar el nuevo intervalo que conserva el cambio de signo, que por lo tanto contiene la raíz. Finalmente, la cuarta columna muestra el valor absoluto de la diferencia entre la temperatura actual y la temperatura de iteración anterior. En la primera iteración no aparece la diferencia, como habíamos hablado antes, porque todavía no existe una aproximación anterior con la actual. Entonces no teníamos cómo compararla. A partir de la segunda iteración podemos ya observar que la diferencia disminuye progresivamente. Pasa de 37.5 a 18.75, después a 9.375 y continúa reduciéndose hasta llegar en un aproximado de 0.58 grados Celsius en la octava iteración. Esta reducción demuestra que el intervalo se hace cada vez más pequeño y que el método está convergiendo hacia la temperatura de equilibrio. Después de las 8 iteraciones obtenemos una última aproximación de 103.320-3125 grados Celsius, que podemos expresar de manera redondeada como 103.32 grados Celsius. Y ya para verificarlo gráficamente el resultado, lo que hicimos fue ingresar a GeoGebra en la función f de t igual a 500 por e elevado a 0.01t menos 1200 menos 2t. La gráfica pues observa que el punto corresponde a 50 grados Celsius, que se encuentra por debajo del eje horizontal porque el resultado de la función es negativo. Por otro lado, el punto correspondiente a 200 grados Celsius se encuentra por encima del eje horizontal porque su resultado es positivo. Esto confirma visualmente que el cambio de signo dentro del intervalo inicial, la curva cruzada del eje horizontal está aproximadamente en 103.45 grados Celsius. En este punto el valor de fusión es igual a cero y se alcanza el equilibrio entre el calor generado y el calor perdido. Esto es mediante las 8 iteraciones del método de bisección obtuvimos una aproximación de 103.32 grados Celsius. La diferencia entre ambos resultados es aproximadamente de 0.13 grados Celsius. Esta pequeña diferencia se debe a que el método se detuvo después de 8 iteraciones. Si quisiéramos realizar más iteraciones, la aproximación se acercaría todavía más al resultado mostrado por GeoGebra. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la gráfica nos permite comprobar que el resultado obtenido mediante el método de disección es coherente. No siendo más, muchas gracias por su tiempo y por su atención. Espero poder haber aclarado muchas dudas y estaremos viéndonos en una próxima ocasión. Muchas gracias por todo.